Resumen del libro La carta robada. Este cuento nos transporta a usar nuestra cabeza de una manera analítica, osado y matemática. Una vez más el escritor Edgar Allan Poe nos llama la atención entrando los cálculos de una cabeza maestra. Tratándose de una carta de suma consideración que fue robada frente a la visión de todos los presentes, en esta situación el prefecto G que está solicitado de encontrar la carta. El laberinto de la soledad es una colosal biografía, te sugerimos leerla. Esto lo ejecuta dedicándose intensamente a buscarla en la mansión del ministro D, siendo esto caso perdido, dado que se basaba solo en su método, mas no se dispuso a suponer que el ministro D y además de un increíble matemático también resultaba un poeta, sabiendo a los poetas como locos e ignorando este apunte que le suministraba con fachada el detective Dupin. Le dio una famosa y explícita explicación sobre cómo había invadido la mansión del ministro D y de cómo logró registrar cada mínimo espacio y muebles del lugar, pensando como solo un matemático lo haría. Dupin, intrigado por la situación, cuestionaba sobre el deber que fue haber inspeccionado la mansión, cosa que el prefecto G le respondió que la recompensa ofrecida por la carta robada valdría la pena. Algún clase de deber que se encontraría con esta recompensa le nublaba la cabeza suponiendo que merece, le logró una serie de cuestiones sobre todo tipo de aspecto que quizás se le hubiese escapado al prefecto G, pero se ve ser le tenía toda y absoluta respuesta de cómo había registrado aquí y allá. Dupin le recomendó volver a registrar la mansión. El prefecto G se rehusó por ahora, pero Dupin mantenía su palabra persistente de que la revisara otra vez, en lo que el prefecto G sacó una carta que le había sido entregada con descripción descriptiva de cómo era la carta desde el interior hasta el exterior. Después de que éste exponga su explicación, con aires desanimado, por no encontrar la asistencia que esperaba, se despidió y se marchó. Si estás tratando de hallar una historia de ficción, El escarabajo de oro es muy sugerida. Un mes después, otra vez fue el prefecto G a donde sabría y encontraría al detective Dupin junto al narrador. Después de un rato y una famosa conversación trivial, el narrador le retoma el tema sobre qué había sucedido con la carta robada, en lo que el prefecto G se molesta y responde alterado que había aplicado lo que Dupin le había sugerido, siendo esto un caso perdido otra vez. No hallaron señales de completamente nada. Dupin le pregunta de cuánto es la recompensa ofrecida por la carta robada, y el prefecto G, sin querer decir precisamente, se dispuso a prestar hasta 50.000 francos en un cheque por quien le encontrase la carta. Se compadeció diciendo que aunque triplicara esa oferta nadie podría ser más que una fácil búsqueda que terminaría en lo mismo. Él mismo había puesto la oferta en esta situación de buscar la carta robada. Dupin otra vez le insistió en que no había hecho más de lo que se podría hacer, le preguntó una vez más si no existía la oportunidad de hacer algo más, y pone de ejemplo una recurrente historia que corría por las calles de París. En respuesta del especial G que fue negarse frente a esa ocasión que él podría utilizar. Dupin insiste y hace un corto relato de la historia, tomando lo que el personaje esencial quería mencionarle con esto. El prefecto G responde que es con la aptitud de sugerir los 50.000 francos por quien desee que le ayudara en encontrar la carta robada. Sin más que añadir a esto, Dupin se restringe a sacar su libreta y le brinda un cheque en blanco y le recomienda que lo llene con la cantidad esa. De hecho, él le entregara la carta. Acto seguido el prefecto G toma el cheque en blanco y lo llena, se lo distribución y Dupin cumple su palabra entregándole la carta al momento. Acto seguido el prefecto, en su conmoción, sin denominar únicamente una palabra, mira detalladamente la carta, asegura que es la carta robada y se marcha del lugar instantáneamente, todo lo mencionado frente a los ojos del narrador asombrado. Una vez ya estando a solas, Dupin escoge ofrecerle algunas explícitas explicaciones al narrador de cómo logró hallar la carta robada, halagando el trabajo bien hecho del prefecto G por la forma donde se dedicó a registrar completamente toda la mansión más las dos últimas paradas policiales que le habían llevado a cabo al ministro D si únicamente este fuera en su integridad matemático. Sobrepuso que hasta un niño de 8 años habría dado con la carta sin obligación de tanto revuelo. Relato la historia del niño, dando a cubrir uno de los primeros pasos que al prefecto G le faltó por utilizar, y es estudiar primeramente al contrincante, suponer como el contrincante y ver el exterior como lo ve el contrincante. En esta situación el ministro D no solo era un matemático sino un con pasión a la poesía.
finalizando por realizar un diagnóstico que el prefecto no realizó su trabajo como era de esperarse, porque tan solo se basó en su método, cosa que ofrece razón a que cada sujeto en este planeta tiene puntos de vista diferentes, entre el ministro D y el prefecto G. Esto se aplica a su hondura, confirmaba Dupin en su explicación al narrador, prosiguió con que si los dos coincidieran en el mismo método, sin lugar a dudas alguna el prefecto G habría encontrado la carta robada con más grande simplicidad. El narrador extraño pregunta sobre qué principios inculcados tendría el ministro D dado que se le veía recurrente por ente a sus raíces que hay que a la lectura y poesía, daba un término matemático más no poético. En respuesta Dupin lo soluciona dándole a cubrir que el ministro D era tan poético como matemático, extendiéndose en la explicación de álgebra, lógica y matemática, poniendo en ejemplo un juego que consistía en confundir el agresor, aplicado por el ministro D para el prefecto G, dando a cubrir que la carta robada siempre estuvo expuesta y jamás oculta, solo era cuestión de suponer y ver cómo lo hacía el contrincante. Dupin explicándole al narrador cómo logró hallar la carta. Siendo el ministro D su amigo, lo fue a abarcar una temprana mañana, protegiendo que el ministro D notara las visualizaciones que haría Dupin en la mansión. Fue con numerosos anteojos verdes, con la explicación de que se encontraba mal de la visión, observando todo el sitio, aplicando lo que aprendió de aquel niño, se encargaba de suponer cómo el ministro D lo haría sin exhibir algún tipo de expresión. Sobre sus verdaderas expresiones, se dispusieron a conversar en la oficina primordial del ministro D y eso le dio ocasión a Dupin de ver detalladamente el sitio, desde el escritorio donde estaban numerosos libros y papeles desordenados, hasta un tarjetero que guindaba de la pared donde estaba la chimenea. En este tarjetero Dupin puso alta atención por el abandono que tenía. Este contaba de 3 a 4 compartimientos, dentro de este se hallaban de 5 a 6 cartas de sus visitantes con una carta que sobresalía por el abandono, un colosal sello negro del ministro D convirtiéndose en todo lo opuesto de lo descrito por el prefecto G sobre cómo era la carta robada que buscaba. Dado que conocía al contrincante, comprendió que instantáneamente, dudando y decidido a confirmarlo sobre si era la carta robada que buscaba, dio más prolongación a su visita, haciéndose partícipe de la conversación que sostenía con el ministro D y haciéndose pasar por inadvertido con lo que había descubierto, finalizando de sugerir unas últimas miradas rápidas más hacia el tarjetero, ratificando y seguro de que era la carta que buscaba, decidió continuar al siguiente paso de marcharse. León Tolstoy redactó una increíble novela llamada La Guerra y la Paz, pero esto sin antes pasarse por descuidado, dejando una tabaquera de oro en el escritorio donde pasó la tarde conversando con el ministro D. El personaje principal se dedicó a hacer una carta muy semejante a como la que había visto tanto en el tarjetero. A eso que llega la mañana siguiente, otra vez va a la mansión del ministro D disculpándose por su abandono. ¿Te agradan las epopeyas? La Odisea es increíble. Sugiriendo pasar a buscar su tabaquera de oro, como era de esperarse, otra vez los dos se dispusieron a retomar el tema de conversación que habían tenido el día previo. A lo largo de su charla se vieron molestados por un escándalo en el exterior, con gritos y alboroto de la multitud, se escuchó un tiro, cosa que alarma al ministro D y provoca que se dirija a la ventana para ver. Al ver lo que pasa, y en solo cuestión por ahora siendo esta la posibilidad donde Dupin hace el cambio de las cartas, tomando la que se encontraba en el tarjetero y poniendo la que la había hecho, dándose prisa para llegar a donde se encontraba el ministro D y ver lo que sucedía, siendo el alboroto no más que de un loco borracho interrumpiendo un festejo familiar. Gabriel García Márquez realizó una increíble obra con increíbles críticas llamada Crónica de una muerte anunciada. Pasó un riguroso rato y Dupin escoge marcharse, sin sugerir mínimas supones de lo que había hecho. El narrador, sumido en todo el relato, le pregunta a Dupin el por qué se dedicó en hacer una réplica de la carta que había visto en el tarjetero, a eso que Dupin le enseña que de haberse llevado la carta robada, sin dejar la réplica, ofrece seguridad de que Dupin habría salido sin vida de la mansión. Dado que al irse sin vida de la mansión el personaje esencial no estuviera presente dándole tal explicación, mas recordó que hace numerosos años atrás el ministro D le había jugado una que Dupin le advirtió jamás olvidaría, observando esta como su ocasión le dio a cubrir que aunque logró el exterior de la carta como había visto en el tarjetero, en el interior le dejó una nota.
El ministro D no dudaría en admitir la letra de Dupin y abarcar que fue él quien se llevó la carta robada, dejando como reconocimiento aquella jugarreta que un día le logró y que este jamás olvidó. Así ofrece por terminado esta fantástica obra literaria de Edgar Allan Poe, que como siempre ofrece sensacionales medidas para capacitar la lectura y dando muy de qué comentar, como en esta situación fue la carta robada.